Amiga y amigo de Encuentro TV y diarioencuentro.com. Hoy tengo el agrado de presentarles al candidato con opción del PSV a la alcaldía de San Cristóbal, el señor José Gregorio Zambrano. ¿Cómo estás, José Gregorio? Hola, Oscar, buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, con un agrado y un placer de tenerte aquí con nosotros. Esta entrevista va motivada, claro, como siempre, de política, pero no de la cara de la política que es pública, sino más de la cara que la gente ignora. El por qué el político es político, de dónde nace su vocación, sus inspiraciones. Porque el político, aunque sea político, es humano. Y normalmente el ciudadano promedio imagina o piensa que el político es político porque roba, cuando realmente el trasfondo es que el político es el que le tiende la mano a la gente, al desposeído, y básicamente por el cual el país se construye, desde las alcaldías hasta la presidencia. Entonces yo quiero o quisiera que me expresaras qué te llevó a ti a la política. Bueno, Oscar, hay mucho de qué hablar allí, ¿no? En la política, como en hay quienes asumen la política como una forma de vida, como una profesión. El hombre es político por naturaleza. Todo lo que tú hagas, cualquier decisión que tomes en la vida, cualquier directriz, con grupo, eso tiene que ver con política. El hombre de por sí es un ser que no puede vivir aislado. Desde las cavernas el hombre se agrupó, se asoció, y de allí esa naturaleza de ser político. Ahora, hay políticos malos, hay políticos buenos, hay políticos quienes hacen política con P mayúscula, política de altura, igual que hay médicos buenos, hay médicos malos, hay educadores buenos y hay educadores malos. ¿Quién me inspiró? Bueno, inicialmente creo que mi padre, que fue un hombre, es un hombre que a pesar de su avanzada edad, toda la vida ha participado de política y ha sido un trabajador incansable, además un hombre honesto, un hombre muy preocupado por la gente, por los más necesitados, por los más pobres. Yo recuerdo de niño que mi papá cumplía años y en vez de ser él quien recibía, él compraba carne o él compraba cualquier cosa y él le llevaba a gente pobre. Él siempre conseguía regalos, él en los diciembres hacía caravanas para los niños, repartía peloticas, caramelos, y entonces eso como que me hizo ir un poco, aunque él era dirigente del Partido Social Cristiano Copey y yo lo acompañé de niño en muchas de esas cosas, pero en la medida que fui creciendo vi cómo la sociedad estaba descompuesta, cómo los partidos políticos se habían degradado, cómo habían perdido pues el norte, pues la doctrina cristiana. Si uno busca los principados o los postulados de la doctrina cristiana son maravillosos, si uno busca los de la socialdemocracia son maravillosos. A la final todo lo que buscan es el bienestar común de la gente, de las grandes mayorías, pero esos políticos malos hacen que esas ideologías pues terminen más bien causándole daño cuando ellos llegan a preocuparse por un grupo y no por las grandes mayorías de necesitados. Entonces me inicié ahí, di los primeros pininos, los primeros pasos al lado de mi padre. Posteriormente, cuando fui al liceo, participé en algunas planchas, después fui a la universidad, vi el mundo como era realmente, y bueno, estando en el ejército, antes inclusive de conocer al comandante Hugo Chávez Frías, yo recuerdo que era sargento de tropa y yo hablaba con algunos sargentos y les decía, mira, en este país tenemos que hacer algo, tiene que haber un cambio, las cosas no pueden seguir como están, y teníamos siempre esa inquietud. Yo recuerdo, Oscar, que en una oportunidad me metí en problemas en Coro porque estaba haciendo un curso allá. Siempre fui medio salido, ¿no? Siempre me preocupé por hablar o por los demás y eso me trajo algunas veces problemas. En Coro en una oportunidad teníamos problemas porque no nos trataban bien, la comida era mala, dormíamos mal, estábamos haciendo un curso, no nos dejaban salir los fines de semana y yo hice una reunión con 52 sargentos de tropa que integramos el curso y les dije, este fin de semana, el viernes nos vestimos de civil y nos vamos a la calle. Cuando íbamos saliendo, el jefe del curso viene y dice, ¿qué es esto? Una manifestación. Y entonces hace una formación y dice, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que ustedes, por qué se van para la calle? Y entonces dice, nos da una arenga y dice, ¿alguien tiene algo que decir? Y entonces yo le digo, presente, mi mayor. Y entonces él me dice, tiene 24 horas de arresto. Y entonces dice, ¿alguien más tiene algo que decir? Y yo le digo, presente. Y me dice, tiene 48 horas de arresto. Dice, ¿alguien más tiene algo que decir? Y yo le digo, presente, mi mayor. Y me dice, tiene 72 horas de arresto
y vamos para el comando porque le voy a hacer un informe para votarlo del curso. Cuando vamos al comando, me dice, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Está loco? Y yo le digo, usted es un déspota, le digo. Yo era un simple sargento del ejército y él era un mayor. Y entonces me dice, ¿usted por qué me dice déspota? Buscó el diccionario, el hombre se puso molesto. Y yo le dije, mire, porque usted no sabe lo que aquí está pasando, la comida es mala, no nos atiende, nos pasa esto, esto y esto. El hombre reacciona y luego va y hace otra formación. Y entonces corrobora lo que yo antes le había dicho y dice, todos los que estén libres se van de permiso para la calle. Y entonces me pregunta, ¿usted tiene guardia, Zambrano? Y yo le digo, no tengo guardia, mi mayor. Entonces me dice, bueno, entonces váyase para la calle. Posteriormente, cuando termina ese curso, yo quedo de primero. Y están escogiendo en la escuela a alguien para que dé clase. Entonces le consultan a ese mayor, ¿usted qué opina del alumno fulano de tal? Y él dice, yo creo que él debe ser el instructor. Yo tuve un pequeño inconveniente con él, pero ya lo superamos. Es una anécdota del ejército que tuvimos. O sea, tu vocación de política se extiende incluso a tu tiempo en el ejército. Porque de esa manera es que los políticos hacen política, confrontando a la realidad de los problemas. Así es, siempre preocupado. Yo creo que a veces eso es como innato, ¿no? Nace con las personas. El arte de hacer política implica sacrificio también, implica un desgaste, una entrega. Cuando se hace de corazón, con vocación, a veces hace que uno se entregue olvidando inclusive a sus familiares más cercanos, muchos placeres de la vida. Yo en una oportunidad le pregunté al comandante Hugo Chávez, estábamos caminando en la mañana y yo le dije, mi comandante, qué ironía, nosotros y que estamos luchando por nuestros hijos y tenemos a los nuestros abandonados. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo, me decía Bocho, ahí hay un gran dilema, o te dedicas a 2 o 3 que son los tuyos o peleas por miles. Y entendí el mensaje que estamos decididos a pelear por miles, por la mayoría, a pesar de que a veces nuestros hijos, los míos, me reclaman, papá, tú nunca tienes tiempo, papá, tú nunca estás con nosotros, papá, puedo hablar contigo, me das una audiencia. A veces los tenemos abandonados, los queremos mucho, pero esto implica sacrificio. Todo en la vida implica sacrificio. Los grandes logros no son como por azar o por cuestiones de azar, de un bingo, un kino, una lotería, no. Hay que hacerlo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho empeño para lograr el éxito en la vida. Es una reflexión muy sentida, porque a veces para luchar por los sueños, especialmente cuando se trata de tender la mano a quien más necesita, terminamos olvidando lo más importante, que es la familia, por más amor que les podamos hacer. Bueno, yo quiero tocar ahora un punto de algo más en tu vida, algo que te lleva a ti a tener una vocación de alcalde, que es tu experiencia como gerente. Tú has estado al frente del Instituto Nacional de Hipódromos, has estado en Fontur, en otros organismos del Estado y ya has ocupado otras funciones. Pero entonces yo quisiera que compartieras con nosotros. Esa gerencia te da a ti, claro, las herramientas intelectuales para llevar a cabo proyectos, que son obviamente para los sancristobalenses en este caso. Pero yo no te voy a preguntar esos proyectos, yo te voy a preguntar ¿cuál es tu visión de felicidad en la gente? ¿Cómo tú te imaginas a la gente dentro de tu primer año de alcalde si llega a la alcaldía? Bueno, yo creo que un político o un gerente de la ciudad tiene que preocuparse por darle mayor calidad de vida a la gente. Yo creo que estamos llegando a un momento donde la gente quiere mucha paz, donde la gente quiere mucha tranquilidad, donde la gente cada día se da cuenta de que tenemos que preservar el medio ambiente, de que tenemos que tener una ciudad ecológica, una ciudad jardín. La gente quiere ese reencuentro con lo primigenio, con de dónde venimos, de la madre tierra, nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra flora. La gente quiere vivir en un ambiente, en un vecindario donde no haya ruido, donde las cosas estén limpias, las cosas esenciales como a los seres humanos nos gustan y como a los sancristobalenses, a los tachirenses nos gustan. Los tachirenses, los sancristobalenses somos hombres de trabajo, somos gente honesta, somos gente limpia, nos gustan las cosas bonitas, queremos tener una ciudad limpia y eso es lo que José Gregorio Zambrano por encima de todo quiere ofrecerle a los sancristobalenses, más allá de megaproyectos, más allá de grandes construcciones, más allá de la selva de concreto.
tenemos que buscar el espacio para el encuentro del ser humano, donde está lo primordial de la vida, las cosas pequeñas, que la gente pueda sonreír, que la gente pueda apreciar el sol, la lluvia, pero esa lluvia que a veces nos llena de placer a uno, para otros significa un sacrificio o significa un mal rato porque tiene malos techos, porque el agua se le mete para la casa. Cuando algunos disfrutan de la lluvia, entonces hay sitios donde esa lluvia hace estragos por falta de planificación, por falta de pensar, a veces por falta de criterio, tanto de los gerentes como de la misma comunidad, porque las personas en su afán por tener una vivienda, por tener un techo, sin asesoramiento, sin alguien que esté pendiente de ellos, pues entonces construyen donde primero pueden, con sus propios recursos, con mucho esfuerzo, quizás poniendo en riesgo la propia vida de ellos y la vida de sus hijos. Entonces hay muchas cosas que hacer, hay que hablar mucho con la comunidad, hay que hablar de vis a vis, de frente a frente, mirándole a los ojos, con la verdad en la mano, diciéndole que un gerente no tiene una varita mágica que va a resolver de la noche a la mañana todos los problemas que tiene la ciudad, que son acumulados y de diferentes magnitudes. Que un gerente de la ciudad no va a poder resolver los problemas de empleo de toda la ciudad de la noche a la mañana, porque tiene que articular para que el empresario privado esté bien, para que tenga seguridad jurídica, para que haya seguridad desde el punto de vista personal y de sus instalaciones, pueda generar empleo. Tenemos que hacer que los impuestos que pagan los empresarios, los comerciantes, sean reinvertidos de la mejor manera en el municipio, para que la gente crea que lo que está pagando lo está recibiendo de alguna manera como un beneficio. Eso es un principio muy claro de lo que son los impuestos. Y esa política me gusta, porque a nivel de ciudadano de pie, él se da cuenta cuando hay un cambio. Él se da cuenta cuando las calles ya no tienen huecos, él se da cuenta cuando las aceras son más anchas, cuando los parques están bonitos, cuando se pueden jugar en las canchas alegremente. Eso le aporta felicidad al ciudadano de pie. Claro que sí, los lugares de encuentro, los espacios públicos totalmente abandonados. La gente quiere ir a una plaza. Aquí hemos tenido estados que siempre como que han estado por encima de otros, o algunas ciudades. A veces uno pasa del límite de un estado a otro y de una vez se da cuenta cuando ve las carreteras que están limpias, cuando el monte está cortado, cuando tú llegas por ejemplo a Maracay, la gente dice la ciudad jardín. Nosotros también podemos ser una ciudad jardín. ¿Por qué? Fíjate que hay algo tan sencillo. Ayer conversaba con un grupo de taxistas y los taxistas me decían: nosotros queremos colaborar y no nos dejan. Si a nosotros nos asignan una plaza pública, nosotros a cambio de un espacio publicitario nos encargamos de limpiar una plaza. O sea que la gente quiere inclusive hasta participar, no dejarle toda la carga, y es lo importante de mandar a un pueblo que se active, porque no podemos dejarle toda la responsabilidad al Estado. Hay un presidente muy famoso de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que le dijo en una oportunidad a su pueblo: no pregunten a los Estados Unidos qué puede el gobierno hacer por ustedes, pregúntense ustedes qué pueden hacer por los Estados Unidos. Yo quisiera de repente retomar eso y decirle a todos los sancristobalenses que aman esta ciudad, este paisaje lleno, cargado de montañas, de un verdor espectacular, ¿qué pueden hacer ustedes por San Cristóbal? No esperes que todo lo hagan quienes están al frente. Ayúdame, vamos, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Vamos juntos a lavarle la cara a la ciudad. Esa reflexión es muy simple. Teniendo la mano de todos los sancristobalenses, trabajando juntos con la ciudad, se puede cambiar la cara de lo que se conoce a la ciudad. Entonces tú te imaginas ya a la gente en una visión más inclusiva, que dentro de ese año, si llegas a la alcaldía, te ven en la calle y no te van a buscar para tomarse una foto contigo, sino para tenderte la mano y decirte gracias por lo que has hecho por la ciudad. Bueno, sabes que en estos días yo decía, si en algún momento me encuentro con mi adversario, yo le voy a preguntar que si él duerme, porque yo casi no duermo, porque cada vez que he asumido una responsabilidad, y me ha pasado cuando estuve en el hipódromo, cuando estuve en la gerencia de flotas, yo no sabía nada de caballos, porque nunca he sido apostador, nunca he participado de juegos de enfite y azar, y el presidente Chávez me llamó por teléfono y me preguntó, me dijo: Gocho, ¿qué sabes tú de caballos? Y yo le dije: nada, presidente. Me dijo, se quedó callado y me dijo: bueno, eso puede ser una debilidad, pero también puede ser una fortaleza. Te voy a nombrar presidente del Instituto Nacional de Hipódromo.
tuve que empezar a aprender lo que eran las montas, lo que era una trifecta, una exacta. Busqué un profesor para que me diera clase. A mí y a mi equipo de trabajo. Todos los días a las 6 de la mañana durante 2 meses yo recibí clases de lo que eran las apuestas, el pedigrí, de los purasangres, las diferentes familias que había, los diferentes hipódromos. Y ahí aprendí y con la práctica y tuve resultados buenísimos. Yo le decía ayer a unos amigos, yo recibí el hipódromo con 60 millones de bolívares en las cuentas y en 3 años lo entregué con 14 mil millones de bolívares en las cuentas. Ahí había 29 sindicatos, 5.000 trabajadores, 3.000 pensionados y jubilados. Y yo voy al hipódromo y me puedo meter por cualquier sitio solo, sin chofer, sin escolta, y no hay un trabajador que no se consiga José Gregorio Zambrano que no me reciba con una sonrisa en sus labios, que me dé un abrazo y que me dé la mano. Eso es muy bueno, especialmente cuando se está en el camino de la política. Ajá. Ahorita vamos a cambiar un poco el tema, porque vamos a hablar de la conciencia de las personas. ¿A qué evocamos esto? A que obviamente en una ciudad, en un entorno, un contexto en el cual es una comunidad que ya no es pequeña, ya no es una comunidad pequeña que es un barrio, no, hablamos de una ciudad completa, que también se manejan los contextos de comunidad, que es donde se manejan también la cultura, la conciencia de la persona. ¿Por qué yo menciono esto? Por ejemplo, en el marco de la inseguridad. Hace unos días a uno de nuestros compañeros de Encuentro TV y de Encuentro.com fue asaltado en un transporte público, saliendo del terminal de pasajeros municipales de aquí de San Cristóbal. Y claro, tú dirás, bueno, ¿cómo lo asaltaron a él solo en la buseta, en el bus? Bueno, él era el único pasajero. Y pues le asaltaron y gracias a Dios resultó ileso. Pero eso motivó y nos dimos cuenta que son jóvenes que hacen la cacería allí. Y tienen la cultura de que ellos ahora se dedican a robar, a atracar, a valerse de los recursos de otras personas, de una forma ilegal, de una forma ilícita, no honesta. Y eso tiene que ver mucho con la conciencia, porque así como son esos dos jóvenes, hay muchos, en su mayoría son jóvenes, en toda la ciudad, que tienen la misma práctica, tanto en los callejones como en el transporte público. ¿Cómo tú atacarías esa conciencia? ¿Cómo la harías reaccionar? Mira, las causas que originan la delincuencia en el mundo son tantas, tan variadas, tan diversas, que si nos buscamos a 3 o 4 criminólogos, pasamos días tratando de buscarle el origen a la delincuencia y existe en todas las partes, en todas las sociedades del mundo, en unas más acentuadas que otras, en unas más marcadas que otras, como es el caso nuestro. Nosotros tenemos problemas de mucha infancia abandonada, paternidad irresponsable, muchachos al margen de un sistema escolar, al margen de una política certera, efectiva en materia de deporte, en materia cultural, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, porque por ejemplo, el logro de la Orquesta Sinfónica Infantil, de las orquestas sinfónicas a nivel nacional, yo recuerdo que hace 20 o 30 años eso no existía. Eso en los últimos 10 años donde se ha dado un salto en esa materia y Venezuela se proyecta ante el mundo como productora de músicos, porque lo han dicho en todas partes. O sea, Venezuela se proyecta en estos tiempos como exportadora de talento musical. El desempeño nuestro en materia deportiva en los últimos años también ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. El desempeño nuestro en las universidades, en lo que requiere el talento, pues ha sido mucho, pero la gran deuda social que existe en el país es muy alta. Y mientras existan desigualdades sociales, mientras exista ocio, mientras exista gente que esté al margen del Estado, donde no haya un profesor que te toque, un maestro de música, un entrenador deportivo que te llame, donde no tengas el chance de acceder a una pelota de fútbol, a una raqueta de tenis, a una piscina para que vayas a practicar la natación, nosotros seguiremos teniendo delincuentes. Nuestra frontera incide mucho en la delincuencia en este estado. Nosotros tenemos problemas, la cercanía con Colombia, hay modus operandi delincuenciales que son importados, el hecho del sicariato en el Táchira. Nosotros
no somos asesinos. Esa no es la cultura venezolana. El sicariato es un fenómeno lamentable que nos ha llegado desde Colombia. Esa cercanía que en unas cosas puede ser buena, en otras cosas es mala. Pero tenemos que luchar con eso y nosotros tenemos que pensar en que existe un mundo para nosotros diferente. Yo siempre hablo de Europa y de los grandes países. Esos grandes países tuvieron problemas como nosotros de economía informal, de prostitución, también problemas de delincuencia, y las sociedades llegan a un punto en que se articulan y se ponen de acuerdo para salir adelante. Yo creo que ese es el punto de que nosotros los venezolanos nos pongamos de acuerdo, los tachirenses, para que salgamos adelante. Fíjate, un muchacho que tiene problemas de conducta en una escuela y un educador que lo ve, que puede tenderle la mano a tiempo, que quizás con un consejo en el momento oportuno puede evitar que ese muchacho se convierta en un delincuente. Si ese educador es bueno, si ese educador es preocupado y decide un día dedicarle 5 minutos o 10 a ayudarlo en la tarea, preguntarle qué le pasa, montarlo en su carro y llevarlo a la casa, hablar con el papá y la mamá. Si ese es un educador de vocación, probablemente ese maestro esté salvando a un muchacho de las garras de la delincuencia. Dale la importancia que se merece el joven. Claro, esa es una de las visiones, más que todo en la parte docente, como decía Simón Bolívar. Simón Bolívar decía que el profesor tenía el penoso oficio de crear ciudadanos. ¿Por qué penoso, diría yo? Los educadores, disculpa que te interrumpa, Oscar, y los padres no podemos abandonar o desentendernos del rol que nos toca, de la misión que tenemos asignada en la vida. Hay otro factor que influye mucho: los medios de comunicación. Yo soy periodista, tú eres periodista. Los medios de comunicación modelan las conductas de los seres humanos. Los seres humanos hoy en día, la televisión les muestra un prototipo y la gente quiere ser como la mujer de la novela, las mujeres quieren ser como la chica de la novela, los chicos quieren ser, los niños quieren ser como el hombre de la novela, o quieren ser como el capo. Tenemos una influencia de la novela colombiana que hay algunas que son muy buenas, otras que son muy malas, que yo no sé por qué la sociedad colombiana permite que esos valores del narcotráfico y de la criminalidad sean exaltados a través de la televisión. Hay estudios que dicen que un niño a los 3 o 4 o 5 años ha visto cualquier cantidad de crímenes y cualquier cantidad de homicidios figurados en la televisión. Todo eso influye porque va directamente a la psique del ser humano y eso influye en el comportamiento. Nosotros como Estado, hoy en día tenemos un canal que se llama 123 TV, que es dirigido a los niños. Ese canal es excelente, buenísimo, y también divierten, también tienen muñequitos, también tienen dibujos animados, porque las otras empresas de televisión dirigidas a los niños están cambiando hasta nuestro lenguaje. El lenguaje de los niños ahora a un tobo, lo que tú le llamas tobo o balde, ellos le dicen cubeta. Y cuando nosotros hemos hablado de cubeta, entonces así como los niños son influenciados en su manera de hablar, son influenciados en su forma de pensar, en su forma de desarrollarse. Entonces hoy en día hay valores que no son inculcados por la familia o por la maestra. Hay un mago que es el mago de la cara de vidrio, que está ejerciendo una labor de educador, una labor de padre y de madre, porque en la sociedad actual papá y mamá trabajan. Anteriormente la mamá por lo general no trabajaba y le dedicaba por entero la vida a sus hijos, y entonces quizá había un poco más de control y la mamá estaba pendiente de qué hacía el niño durante las horas libres. Tenía que hacer la tarea, tenía que ayudarle en las labores del hogar. Hoy los niños no ayudan a la mamá, se la pasan viendo televisión o metido en un cybercafé o metido en las redes sociales, donde está todo lo bueno pero también está todo lo malo. Okay. Esa visión orientada más a la infancia de los jóvenes. Trabajar en función de aquel aspecto de la conciencia de los jóvenes podría considerarse crucial para disminuir la inseguridad, para aumentar la conciencia en los jóvenes que se dedican a las prácticas del ilícito. Bueno, vamos a hablar de un poco de materia electoral. Cuando una persona sale a la calle a votar en un día de sufragio, en este caso va a ser el 8 de diciembre,
sale, vota bajo los valores de su conciencia. Y ha ocurrido en todo el país el fenómeno de que estadísticamente no se puede determinar muy exactamente, muy con exactitud, por quién puede votar una persona de una zona. Y eso va tanto para oficialistas como opositores, tanto los que están como los que no están con ninguna de las dos opciones. Y puede ser aquí el caso de San Cristóbal. ¿Por qué yo menciono esto? En los últimos 3 procesos electorales, el 7 de octubre, el 16 de diciembre y el del 14 de abril, que fue sobrevenido, esta zona del estado, de la capital del estado Táchira, ha sido caracterizada por ser muy opositora. Pero estamos hablando de elecciones presidenciales. Se ha determinado que una persona que tiene una opción para presidente, una opción para gobernador, para diputado, son opciones distintas. Puede votar para presidente de un lado, y por decir algo, de un lado, y votar para alcalde del otro, votar para gobernador de un lado y presidente del otro. O sea, no está determinado con exactitud. Entonces, tú como candidato a alcalde de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, del municipio San Cristóbal y del estado Táchira, ¿cómo tú convencerías a aquellos votantes, más que todos los que están indecisos del porcentaje que suele abstenerse, cómo tú los convencerías a votar por José Gregorio Zambrano? Bueno, el comportamiento del electorado es muy particular en cada proceso, en cada elección, tú mismo lo has dicho, y tiene que ver con los intereses particulares de cada uno y de los diferentes grupos que hacen vida en una sociedad. Hay una gente a quienes llaman militantes, nosotros llamamos militantes, militan con un partido político, con una ideología, son porcentajes más o menos establecidos, pero hay una gran cantidad de personas que no vive de la política, que no le interesa la política, que muchas veces no lee la prensa, que muchas veces no ve las noticias de la televisión, que la política ni le va ni le viene. Y ese es un gran elector, pero ese gran elector tiene que preocuparse también por las cosas que le son inherentes de lo más cercano. Yo le hablo a los militantes y a ese gran elector también. José Gregorio Zambrano es un hombre de 47 años, próximo a cumplir, que tiene aproximadamente 30 años trabajando. Que alguien me enseñó un día que el mejor gerente no era graduado en Harvard, ni Oxford, ni en la Universidad Simón Bolívar, sino que el mejor gerente es el que emplea el sentido común. Y José Gregorio Zambrano creo que emplea un poco el sentido común y además que se deja hablar, que oye consejos, porque el que oye consejos, dice el argot popular, llega bien. Entonces, aquí está un hombre que quiere servirle a la comunidad, que quiere poner una ciudad bonita como ustedes se la merecen, como los san cristobalenses se la merecen. San Cristóbal está sumida en un caos, anarquía total, basura por doquier, inseguridad, falta de alumbrado público. Los espacios públicos fueron abandonados hace mucho tiempo y tenemos que recuperar. José Gregorio Zambrano ofrece su servicio. Quiero ser un servidor de ustedes. Quiero llegar a la alcaldía del municipio de San Cristóbal y tener una alcaldía de puertas abiertas, mantener un contacto directo y permanente, no con el elector, porque yo no veo a los ciudadanos como electores, los veo como ciudadanos, como seres humanos de carne y hueso que sienten y padecen los problemas de una ciudad como la nuestra. Por eso José Gregorio Zambrano ha puesto su nombre en este momento, en este concurso, para participar de este proceso electoral. Tengo mucha fuerza, tengo mucha convicción, le pongo pasión y corazón a las cosas que hago. Y yo le digo a la gente, a veces quizás sea una comparación banal, pero cuando tú haces comida, cuando tú preparas un plato, puede ser el plato más simple, lo que llaman un arroz a la cubana, un arroz con un huevo frito. Si tú eso lo haces con amor y con cariño, eso queda muy bien y te chupan los dedos. Y de ahí viene ese refrán popular también que dice: la mejor hallaca la hace mi mamá, la mejor arepa la hace mi mamá. ¿Por qué? Porque la mamá la hace con amor, con cariño. Y entonces quien hace las cosas en la vida con amor y con cariño, con pasión, puede ser que se equivoque una vez, pero las cosas le van a salir bien. Qué bonita reflexión. Todos hacemos eso de nuestra mamá.
En todo lo hace mejor. Todo. Bueno, sí. Madre solo hay una. Madre solo hay una. Ahora, para culminar la entrevista, José Gregorio, en este momento tenemos una audiencia que nos está observando por el canal de live de Encuentro TV y por diarioencuentro.com, en el artículo de la entrevista. ¿Qué tú le puedes decir a esa audiencia que te está observando en este momento? Que pueda no saber por quién va a votar, que pueda no querer salir a votar, ¿sí? ¿Qué tú le puedes decir a ese elector que pueda estar indeciso, que te pueda estar viendo ahorita, y los que creen que están seguros de por quién votar, que te están viendo en este momento? ¿Qué les puedes decir tú para que voten? Fíjate, yo quiero decirle a la gente, a los desengañados, a los desencantados, que la política es como el amor. ¿Cuántas decepciones no se ha llevado usted, o nos hemos llevado, o se han llevado todos, y a pesar de eso seguimos creyendo en el amor? Dicen que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Usted se enamora 1, 2, 3 veces, lo dejan por otro, lo dejan por otra, y sin embargo hay otra persona que se acerca y usted le cree y se vuelve a enamorar, y puede estar en el otoño ya de la edad, y hay gente que se enamora locamente a los 50, a los 55 o a los 60 años y tratan de vivir en pareja. Entonces en política es así, no todos los políticos son malos, no podemos dejar de creer, porque lo más triste es dejar de creer. Nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que creer, y no podemos dejar que otros decidan por nosotros, porque después nos lamentamos. ¿Cuántas veces usted que me está oyendo o que me está leyendo no tuvo en sus manos la respuesta en un aula de clase y se cohibió a decirla porque pensó, porque le dio pena, o porque tal vez pensó que se iba a equivocar y se para otro compañero y lo dice, y entonces yo ya iba a decir lo mismo y este se me adelantó? Entonces no permita que otros se les adelante. Salgan a conciencia, evalúen los candidatos, óiganlo, vean sus diferentes propuestas y salgan a votar. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. En exclusiva tuvimos al candidato José Gregorio Zambrano por Encuentro TV y diarioencuentro.com. Síguenos por nuestras cuentas de Twitter, @notiencuentro, y por nuestra página de Facebook, Diario Encuentro. Muchas gracias, Dios bendiga.